Yo todos los años peleo con los organizadores de este evento, porque le digo que lo que tiene relación con pedagogía lo empacan a las 2 de la tarde, donde hay como una somnolencia así colectiva medio interesante. Pero hoy vamos a jugar, porque vamos a hablar de juegos. Yo creo que todos ustedes han jugado y siguen jugando. Yo creo que más de uno de ustedes ha hecho, por ejemplo, un avioncito de papel, ha jugado cartas, bueno, yo digo esas cosas que son como antiguas, ¿no? Porque ahora son los Dragon Balls y cosas por ese estilo, pero todos hemos jugado. Entonces, frente a algo que es tan propio del ser humano, como es el juego, uno debe preguntarse como educador, si nuestros estudiantes, nuestros nativos digitales, pasan tanto tiempo jugando, tantas horas al día, viven conectados al Facebook, viven conectados a internet, juegan todo el día. ¿No será, es la pregunta del millón, que eso sirve para educarlos? Ya muchos los han respondido. Nosotros intentamos responderlo desde un punto de vista no tecnológico, sino que de un punto de vista pedagógico. Porque ahora lo que estamos diciendo y oyendo por todas partes es cursos, bueno, muchas cosas para gamificar cursos en la educación superior. Nosotros creemos que no se debe gamificar cursos. Lo que gamificamos son actividades. Porque si no nos pasamos al otro lado de la moneda. Todo un curso gamificado quiere decir todo un curso, supóngase usted, ¿cómo se llama tu asignatura? Negocios Internacionales 1, todo a punta de juegos. Un poco la idea es como que estamos tribalizando demasiado la cosa. Nosotros sí creemos que hay que gamificar o ludificar, nos gusta más el término, actividades, pero no necesariamente todo. Bueno, yo dirijo y comparto la experiencia con un grupo de compañeros, es un equipo interdisciplinario, comunicadoras sociales, diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, y construimos lo que se llama el Centro de Innovación Educativa Abaco. Abaco con B chiquita, Abaco porque son ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo, eso un poco nos distingue a nosotros. Abajo está nuestra dirección de la página, les sugiero el que tenga interés, todo lo que nosotros decimos y hacemos está ahí, puede que para ustedes no sea interesante todo, pero a algunos les podrá servir o tomar inspiraciones de ahí. Nosotros creemos mucho en los recursos educativos libres, los recursos abiertos. Así es como estamos haciendo educación en el mundo y hay muchas cosas que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, hay cursos que están en plataforma Moodle, tenemos más de 83 grupos de estudiantes en nuestra universidad, que es pequeña, es solo de 6.000 estudiantes, los tenemos trabajando en plataforma y ustedes pueden acceder, hablar con los profesores, lo que ustedes quieran. Bueno, esa es una de las entradas de estudiantes en nuestra universidad. Los docentes actuales, los docentes del siglo XXI tienen una serie de competencias nuevas. El desafío de estos docentes es hacer cosas que los más antiguos o los menos jóvenes no hacíamos. No basta hoy con ser fuerte en la disciplina. Un docente hoy tiene que ser capaz de diseñar esos ambientes virtuales o nuevos ambientes de aprendizaje. De paso les comento, nosotros no somos una universidad virtual. Somos una universidad tradicionalmente presencial que estamos trabajando en plataforma para llegar a lo que nos interesa, que es una formación B-Learning. Nosotros no somos ni aspiramos a ser universidad virtual en el pregrado al menos. Posgrados virtuales sí habrán. Los profesores de hoy deben facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Cómo? Con las herramientas que hoy nacen casi que pegadas a los estudiantes, que es todas las tecnologías de la información y la comunicación. Ya es parte casi que del código genético que traen los estudiantes. El docente debe ser consciente que ya esos cursos que asistían para tener grados en el escalafón, los docentes de colegio y los docentes incluso de las universidades, que asistían a los cursos normalmente en las vacaciones, no. Hoy el aprendizaje o el ponerse al día o la formación del docente es un proceso de mejoramiento continuo. En esto no se puede parar. La realidad va mucho más rápida de lo que nosotros como docentes somos capaces de responder. Y lo que tiene que ser algo muy importante, es una competencia muy difícil para los profesores más antiguos. Tenemos que aprender a nosotros a identificar, reconocer
pero también discriminar diferentes fuentes de información. Porque uno tiende a entrar a buscar, por ejemplo, en un Google y le salen 1.000.000 de cosas y de las cuales no todas son buenas. Nosotros mismos podemos poner cualquier barra basada en internet y otro consultarla. Entonces, esa es una nueva competencia difícil de adquirir, poder discriminar lo que sí realmente es útil, necesario y ser capaz de evaluar. Hoy incluso hay una nueva profesión que aquí todavía no la hemos difundido mucho en Colombia, que es el curador de contenidos. Y un poco apunta a eso, ¿ya? Y en eso tenemos que aprender también a trabajar. Esto es una realidad. Nuestros docentes aprenden nuevas competencias y nuestros estudiantes, que hoy se manejan en el rango entre los 15 años, en nuestra universidad entran los 15 años, entre los 15 a 24 años de edad, ellos en un porcentaje muy alto, 43%, mantienen permanentemente comunicados. Aquí estos datos no son nuestros, de Comscore, ustedes lo pueden consultar porque salen discriminados, cuántas horas, en qué páginas, todo lo que ustedes quieran. Para efecto de lo que estamos hablando, les podemos decir que nuestros estudiantes entre 15 y 25 años se encuentran en un porcentaje muy alto, conectados permanentemente a internet. Y nosotros todavía nos preocupamos porque los estudiantes entran con un celular a clase. Esa no es la preocupación. Ya no debemos preocuparnos que entren con un celular, debemos preocuparnos qué hacer nosotros para educarlos por medio de ese celular que entran siempre a clases, ¿ya? Es un poco girar eso. Pero nosotros no estamos planteando que hay que volver trivial la educación universitaria, no se trata de eso. Entonces ustedes ven ahí que hay como unas escalas, digamos, iba a decir pelotas, pero después no me vuelven a invitar, ¿no? Entonces, desde una estudiante sola ahí, media así, como nos tocó a los de la época no digital, algunos de aquí estamos que decíamos, ay, el Cerro de Libros, y uno se iba con el Cerro de Libros a la casa cuando lograba todos esos libros, los empezaba a abrir y era como, ¿por dónde empiezo? Y los profesores, para, comillas, ayudarlo a uno en su lectura, le daban un cuestionario de algo así como 5.000 preguntas, no exagerando, pero unas 300 preguntas para el examen. Y ustedes, yo no vivía aquí en Colombia, pero ustedes estudiaron toda la álgebra de Baldor. Les juro que se la estudiaron y se saben de memoria todos los ejercicios del álgebra de Baldor. Y les aseguro que la mayoría de ustedes no desarrolló pensamiento matemático, que hoy necesitamos para todo, un pensamiento de lógica matemática. Bueno, entonces pasamos a un estudiante muy solitario, ya con un computador, pero sigue siendo solitario, eso no nos interesa, hasta llegar al trabajo colaborativo, que sería como la cúspide a lo que nosotros aspiramos. Hoy, el que no está acostumbrado a trabajar con otros, trabajar interdisciplinariamente, trabajar en redes, no está en nada. Pero los profesores brujeamos mucho las redes, hacemos un zapping ahí por las redes, pero nosotros no somos activos en las redes, ninguno de nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de crear una red interna en la universidad para ver si ahí acostumbrábamos a los profesores a trabajar en red. Y les cuento que se ven en el pasillo y dicen, estamos discutiendo tal tema, ¿cierto? Pero de ahí a que se vaya en red a compartir con los otros es un poco complicado. Nos ha costado 2 años tener 115 profesores activos en red, 2 años, y mandándole nosotros semanalmente preguntas de discusión. Y preguntas pues no fáciles, o sea, preguntas que ameritan una discusión, y todavía no estamos en condiciones de abrir la red, aunque creemos que el próximo mes ya la estamos abriendo externamente. Bueno, el Centro de Innovación Educativo, ¿qué hace? Nosotros tenemos un proceso de formación, hacemos otras cosas, pero tenemos un proceso sistemático de formación y apoyo al docente para incorporar tecnología. Antes de esto hicimos un plan de desarrollo estratégico de la universidad sobre tecnología, que tiene que ver con la compra de software, tiene que ver con las redes, tiene que ver con que todo funcione armónicamente. Porque un profesor puede tener un curso en red muy bonito, pero si la conectividad es inmunda, pues el curso se le vuelve inmundo y nadie le va a creer. Si el profesor tiene un curso muy bonito, la red funciona, y él llega a clase con un computador que no es compatible, que en ese minuto no le va a entrar la plataforma, no le va a poder funcionar, pues ¿qué credibilidad tiene? Entonces eso pasa por, 1, todos los estudiantes desde hace 4 años, del 2010, todos los estudiantes que ingresan a la universidad
con su matrícula se le entrega un computador portátil. Tome estudiante, usted es esto. La contraprestación suya es que permanezca por lo menos 2 años en esta universidad, ¿ya? Entonces, se le entrega un computador portátil, ya, los estudiantes tienen con qué trabajar. Los profesores se han hecho diversas metodologías, importación de equipos por parte de la universidad para que todos los profesores tengan un computador moderno. Después algunos préstamos que le hace la universidad, los compra en nombre de ellos, ya algunos más exóticos, pues empiezan a poner más exigentes los profesores, y él lo paga como en 8.000 cuotas mensuales, ¿ya? Eso es lo que va haciendo, bueno, un poquito exagerada, digamos, en 2, 3 años, ¿ya? Entonces, diversas metodologías para que todos tengan las herramientas, que se hace una campaña de renovación, un proyecto de renovación de la conectividad. Trabajamos en Moodle, sí, pero no somos competentes, nosotros no sabemos de eso, entonces se contrata con nivel 7 la administración externa de Moodle para que nos garanticen 24/7. Y si medio pestañean y se equivocan, estamos encima de ellos, pero nos garantizan 24 horas los 7 días a la semana. Y los que están aquí de nivel 7 saben que soy media histérica en eso y en otras cosas. Bueno, los profesores, ¿cómo empiezan? Ingresan a un diplomado. El que tenga interés, por ahí tenemos que unos plegables. Entran a un diplomado que se llama Competencias Básicas en TIC. Le damos las herramientas. Ahora, ¿dónde sacamos que son esas y no son otras? Pues sencillo, hay un estudio muy importante de las naciones, de la UNESCO, de las competencias de los profesores. Ahí sacamos un poco de herramientas, hicimos una investigación, consultamos al 100% a los docentes y de producto de todo dijimos, estas son las herramientas. Y el primer módulo obviamente es Moodle porque van a trabajar en plataforma Moodle. Y de todas las herramientas tienen la herramienta muy bien descrita, tienen el tutorial y el curso lo empezamos a hacer presencial, semipresencial, ya vamos en la 6ª cohorte y es totalmente virtual. Ya hicimos todos los profesores, ahora tenemos personas de afuera, de otras instituciones que siguen el diplomado y estamos en el nivel 2 con los que ya pasaron por el primero. Los profesores hacen el diplomado, que es la primera etapa, y eso los acredita para entrar a trabajar con nosotros en calidad de profesores. Ellos se autodenominan abaquitos, por abaco. Aquí yo les traigo un profesor abaquito. Entonces, entran a nosotros, trabajan un semestre con nosotros. La universidad los incentiva descargándole una asignatura con todas las arandelas que le da como 7 horas. Esas 7 horas las trabaja con nosotros. 2 horas de asesoría presencial y el resto es virtual. Salvo que el profesor lo necesite, pues acude a la presencialidad si tiene algún problema específico y hacen un rediseño de curso. Todos los cursos rediseñados, los 80 grupos que ya tenemos 2.600 estudiantes, estamos hablando de un lapso de 3 años, 2.600 estudiantes. Todos están en plataforma. ¿Y por qué tiene un asterisco el rediseño? Porque hoy le vamos a mostrar la experiencia en juego en un curso rediseñado. Nosotros no le vamos a decir grandes cosas, es una experiencia pequeña pero muy valiosa para nosotros, porque como ya está verificada, ya está evaluada con estudiantes, entonces ahora vamos a empezar la línea fuerte de trabajar en juegos. La ejecución que se hace con los estudiantes, porque obviamente tenemos un curso muy bien diseñado, pero si al estudiante no le gusta, no le sirve, no le da la gana de trabajar, pues hay que trabajar con ellos y preguntarle qué quisieran mejorar, qué quisieran cambiar. Y es sorprendente la cantidad de estudiantes que nos da muchas sugerencias. Mire, profe, usted no conoce esta herramienta, mire, profe, que esto otro, ¿por qué no lo hacemos así? Y todas esas observaciones las recogemos y entramos a la última etapa, que es construir una asignatura. Nosotros hicimos modelo que tendrá una vigencia por ahí para 2 años. ¿Por qué entramos al tema de juego? Por una razón, como ya se la dije al culpable, la puedo decir públicamente. El culpable está sentado por allá, habla medio como español, ¿sí? No voy a decir más, si ustedes se pillan quién es, le doy un premio. Pero bueno, ese señor yo vine el año pasado y le oí hablar de juegos, él hablaba de gamificación. Me fui más preocupada porque no entendí nada. Fue muy buena la conferencia, pero yo tengo ciertas dificultades de aprendizaje, soy un poco lenta. Yo dije, pero bueno, ¿y eso? ¿Eso que está diciendo este señor? Nosotros podemos hacerlo, claro. Entonces, estamos guiándonos por muchos aprendizajes desde el año pasado. Entonces, esta es la perspectiva tecnológica de la educación superior, ¿ya? Entonces, nos dice, por ejemplo, en un año, esto es del 2013, o sea, que en este año deberíamos estar trabajando en las universidades, en las clases invertidas que se llaman, en los MOOCs, en las aplicaciones móviles, etcétera.
Ese Flipper Classroom ya también tenemos una experiencia nosotros que no la hemos validado y la próxima Moodle de pronto la traemos. De 2 a 3 años ya aparecen otras perspectivas en tecnología, Internet de las cosas, trabajar con realidad aumentada, tenemos que prepararnos para eso y empezamos por aprendizaje basado en juegos. En eso estamos en este momento. Pues, ¿por qué el juego? Porque el juego ya sabemos que es inherente a la vida del ser humano. Ese cuadro superior del lado derecho es hermoso. Mira, ahí está como mi abuelito y mi papá, ya jugando, ya juegan los viejitos ese tipo de juego. Yo tengo un padre, bueno, el único que tengo, mi papá tiene 87 años de edad. Ahora debo decirle que me tuvo muy viejo para quitarme años. No, 87 años de edad y hace como unos 10 años dijo, a mí nadie me escribe, las cartas se acabaron, mi hermano vivía fuera de donde vive él, yo también, él vive en Chile, yo no. Entonces, nadie me escribe, resolvió volverse tecnológico, abuelito cibernauta. ¿Y saben qué cualidad tienen los ancianos? Nosotros hicimos un experimento con los profesores nuestros mayores, ¿no? Profesores de 60 años tenemos. Hicimos un experimento porque partíamos de una hipótesis falsa, que para ello iba a ser muy difícil entrar en tecnología. Pues le cuento que es mucho más lento que los profesores jóvenes, pero difícil no es. Pero son de una disciplina que una vez que entran, no los baja nadie y terminan siendo más competentes y competitivos que los docentes jóvenes. Entonces, cosa de que se atrevan, no más. Bueno, todos jugamos, el juego es inherente al ser humano y a los animales, porque ahí aprendemos a convivir, a socializar, a entendernos con otros, a aprender los roles. O sea que no hay discusión que nosotros nacimos con un chip para el juego. Ahora, el marco, yo le estoy diciendo el marco, lo que entendemos para que ustedes vean la experiencia. Nosotros preferimos hablar de ludificación, pero gamificación es lo mismo, porque gamificación es más un anglicismo que decir ludificación. Nosotros nos queda más fácil, porque decir gamification para nosotros es medio complicado y no complicado, sino que es como medio que quisiéramos parecer elegantes. Entonces decimos ludificación, ¿listo? Esto se lo copié al profesor Fernando Santamaría, profesor, yo se lo copié a usted. Como no me ve por esa pantalla. Entonces dice, es muy sencillo, es el empleo de las mecánicas de juego en entornos que no son de juegos. Por eso que los bancos, por ejemplo, hacen muchas cosas de ludificación. Busquen ustedes la dirección del BBVA y van a ver que tiene el mejor, diría yo, la mejor aproximación a lo que son los juegos, la gamificación o ludificación. Tiene un manual el BBVA, con las definiciones, con todo, y está abierto, es de libre disposición. Bueno, ahí hay otra definición, pero básicamente es eso. Los juegos serios, nosotros creemos que todos los juegos son serios, pero la literatura habla de serious games. Nosotros no estamos hablando de eso en nuestra universidad, estamos hablando de juegos pedagógicos. Entonces tenemos que lo que es en general el ocupar mecánicas del juego en situaciones que no son de juego, lo que se llama ludificación o gamificación, nosotros estamos entendiéndolo como juegos libres, porque también sirven para educar, ¿no? Juegos libres, pero los juegos que tienen un fin concreto y que son los que trabajamos con nuestros profesores, le hemos llamado juegos pedagógicos. Entonces, ¿por qué es pedagógico? Porque tiene un propósito educativo, como todo lo pedagógico, muy específico, muy concreto, está rigurosamente planificado, se sabe para dónde tiene que llegarse con el juego y lo importante es que el juego ayuda mucho al desarrollo de las competencias generales que muchas veces tenemos dificultades en la universidad. Entonces, el juego pedagógico que tiene propósito educativo específico, muy planificado, con objetivos a lograr. Nosotros todavía hablamos de objetivos, al que algunos están en contra, porque nosotros pensamos que las competencias, para que no sean irreales, las competencias tienen que plasmarse en algo. Entonces nosotros formulamos los objetivos de aprendizaje en términos de competencias, ¿ya? Y no me voy a acercar más porque me voy a caer como ese cantante, que paró las patas en público. Pero como era cantante, el tipo lo recogieron uno gordo que hace reggaetón. Pues yo me parezco a lo gordo, pero no en el reggaetón. O sea, el tipo lo recogieron y siguió cantando. Yo creo que si me caigo, de ahí al hospital.
como la viejita de la propaganda de Caltrate, ¿se acuerdan? Una que empieza a bailar así con las amistades y se le cae el collar de perlas primero y después los huesitos, así me pasaría. Bueno, pero los juegos que nosotros llamamos pedagógicos, tanto los juegos pedagógicos como los juegos libres, ¿sí? los juegos serios o la ludificación, apuntan siempre a lograr incentivar esa motivación en la gente. Aquí hay una discusión que no vamos a hacer, si la motivación es interna o es externa, y si uno se incentiva, o sea, si uno da elementos para propiciar la motivación en otro o no. Nosotros creemos que la motivación es interna, como la decisión de aprender también, ¿ya? Pero nosotros creemos que podemos ayudar a esa motivación y eso ayuda mucho a los juegos que nosotros llamamos juegos pedagógicos. En síntesis, los juegos pedagógicos son aquellos que apuntan a lograr un aprendizaje formal, el que se da en las instituciones formales, llámese colegio, universidad, lo que sea. Y los juegos que nosotros llamamos juegos libres o ludificación son aquellos que ayudan al aprendizaje informal. Hay aprendizaje. ¿Cómo un niño aprende a comer? Hay un aprendizaje y le enseñamos con juego. Si no, ustedes, los que tienen hijos, todos deben recordar cómo le echamos el cuentico del avioncito y de ellos no sé qué para que coman. Y nos echaron a nosotros también. Bueno, todo juego tiene una cierta dinámica y una cierta mecánica. La dinámica se refiere a qué? A que mediante el juego yo pueda apuntar a las necesidades e inquietudes humanas. Ustedes pueden revisar a Maslow, que ha trabajado mucho en eso, pero básicamente, ¿qué interesa en la dinámica del juego? Poder satisfacer en alguna medida o aprovecharnos también de esos deseos propios del ser humano, ¿de qué? De recompensa, de estatus y de logro. Mencionaba, creo que era Martín, alguien mencionaba los budgets, ¿se acuerdan? Entonces usted va avanzando y le van dando una recompensa, un puntaje, ya, eso son recompensas. Entonces todos queremos tener un estatus mejor, todos queremos que nos feliciten porque aprendimos, todos queremos que nos abracen en la vida y eso tiene que ver con la recompensa, tiene que ver con el estatus y con el logro. Y eso corresponde a la dinámica de los juegos. Pero la mecánica de los juegos se refiere a las características del juego mismo. ¿Qué hace que algo, una actividad sea juego o no lo sea? Entonces hay ciertas características de todos los juegos, sean juegos libres o juegos pedagógicos. Las características principales son que en todo juego hay un cierto nivel de clasificación más o menos, se dan puntos, se establece en el juego desafíos. Si usted hizo este nivel, pase al segundo nivel, ¿cierto? Hay ciertas metas que cumplir, son escalables en cierta medida los desafíos, esas son características de los juegos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué un juego puede ser pedagógico? ¿Por qué se nos ocurrió que un juego, se le ocurrió a la gente, no a mí solamente? ¿Por qué un juego puede ser pedagógico? Los que trabajan constructivismo saben, pues todos yo creo, porque si están trabajando en plataforma Moodle es porque ustedes creen en el constructivismo social. Y si ustedes creen en el constructivismo social, deben creer también que para formar a sus estudiantes deben trabajar en el mismo modelo pedagógico, es un modelo pedagógico. Entonces, Vygotsky, que es muy antiguo, que es anterior incluso a Piaget, lo han recuperado como una de las personas que más sabe de constructivismo social y en su época lo dijo, y es un tema, el enfoque histórico-cultural es un tema un poco complicado. Pero en el tema de juego recogemos una idea de Vygotsky, que es la idea de trabajar en la zona de desarrollo próximo. ¿Qué nos dice? Que un estudiante solo aprende cuando lo llevamos de su condición inicial, de lo que él sabe hacer solo, pero mediante ayuda, por eso social, mediante colaboración, cooperación, ya sea de pares formales o de pares informales como un amigo, acompañado del docente, hace el tránsito por esa zona, de lo que yo puedo hacer solo, sin asistencia de nadie, a lo que yo puedo lograr, pero con ayuda de otro. Y ahí se nos mueve todo eso que se llama la zona de desarrollo próximo. Los juegos ayudan a eso, porque los juegos son escalables. Si usted supera esto, aprende a trabajar colaborativamente, puede ir avanzando. Es un tema un poquito más complejo, pero ustedes todos lo pueden desarrollar. Es pedagógico también porque posibilita un aprendizaje formal, ese aprendizaje que damos nosotros en las universidades, que tiene momentos muy específicos de evaluación, que conduce a un título, que tiene niveles de logro,
que está en una malla, que hay unos prerequisitos de otro, es un aprendizaje formal. ¿Por qué también? Porque puede ser planificado. Si no es planificado al detalle, no va a ser un juego pedagógico. Estamos divirtiendo a los estudiantes, que no es malo, pero estamos utilizando lo bueno del juego para aprender. Y porque desarrolla competencias generales. ¿Cuáles competencias generales? Competencias que tienen que ver con la resolución de problemas. Hoy que decimos que el aprendizaje es con metodologías activas, nos ayuda mucho a la resolución de problemas, con competencias generales que tienen que ver con la capacidad de negociación, con el desarrollo de pensamiento estratégico, con habilidades comunicativas y por supuesto con las competencias para manejar tecnología de la información y la comunicación. Los juegos pedagógicos que más usamos son los juegos de laberinto, los juegos de aventura, la rueda de la fortuna, los juegos estilo Concéntrese, ese programa que vimos en la televisión, y lo que se llaman sopa de letras. Le vamos a traer una experiencia a nosotros con algún tipo de juegos de esto. Con el Will Design tenemos una experiencia que le van a mostrar, pero hay experiencia en los otros. Estos son los top de los juegos utilizados por la gente como nosotros, que no estamos nosotros produciendo juegos nuevos, estamos ocupando lo que existe y adaptándolo. Nosotros no estamos produciendo juegos. Lo haremos en algún momento, pero hoy no lo estamos haciendo. ¿Cuándo un juego pedagógico puede ser exitoso? La experiencia nos dice que cuando reúne ciertas características como esta. Primero, que debe estar en el campo de las habilidades del estudiante. Es decir, plantear el juego cuando empieza a transitar la zona de desarrollo próximo. Les pongo un ejemplo. Un juego para niño preescolar donde todas las instrucciones estén por escrito va a ser un fracaso, porque el niño no sabe leer. ¿Ya? Un juego para un estudiante primer semestre que tenga operaciones con números reales o números complejos, que no los maneja bien, no los trae bien del colegio, seguramente no va a ser exitoso. Eso quiere decir que esté en el campo de competencia, significa que esté al inicio de la zona de desarrollo próximo para que mediante el juego que hace con otros colaborativos pueda avanzar. Debe plantear unos desafíos razonables, porque un juego que se demore el estudiante algo así como un semestre en resolverlo, pues no nos sirve el juego, ¿listo? Entonces son desafíos razonables y escalables, ¿qué quiere decir? Que puede ir aumentando el grado de dificultad del juego. Debe apuntar, porque si son pedagógicos es repetitivo, al logro de un objetivo específico, obedece al desarrollo de unas competencias generales y por supuesto tener retroalimentación constante. Porque a veces los docentes ¿qué hacemos? Diseñamos algo muy bien, lo ponemos en plataforma y ya, ahí está. Y el estudiante nunca más tiene retroalimentación. De pronto en la plataforma ponemos en un quiz que le diga, wow, felicitaciones, y sale un muñeco sonriente. O diga, pop, o como Condorito, plop, y sale una cara toda así triste. Pero todavía somos una cultura, los latinos, muy presencial y muy de te quiero mucho y te abrazo y te arropo y ese tipo de cosas. Entonces el estudiante necesita retroalimentación. Por eso que nosotros no tenemos formación virtual en pregrado. Bueno, yo les quiero presentar a un profesor Abaquito. Profesor, venga. Les quiero presentar a un profesor Abaquito, que es un profesor que ha hecho con nosotros todo el tránsito y ya tiene una experiencia, pues ya rediseñó el curso, ya lo probó, ya hizo todo el paso de la ruedita, y quiero que él les cuente concretamente la experiencia que tuvo en incorporar juegos, pues obviamente diseñados por él, no la herramienta, no el software, seamos claros. Él ha diseñado, ¿tú tienes micrófono? Ha diseñado el juego, el profesor, y lo aplicó en un curso que tiene otro nivel de dificultad, que es un curso de negocios internacionales que se hace totalmente en inglés. Entonces los juegos también son hechos, por supuesto, con instrucciones y todo en inglés, porque son estudiantes de negocio. Entonces lo dejo con el profesor Luis Pachón y al final todas las preguntas que quieran, y les agradezco que no hayan roncado, que estén todos tan atentos. Muchas gracias, profesores. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo quisiera agradecerle a la doctora Cecilia por invitarme a compartir la experiencia que hemos vivido en esta asignatura que se llama International Business One. Mi nombre es Luis Pachón, soy profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales de la Universidad del Tolima y trabajo con el programa de administración de negocios internacionales de la Universidad de Ibagué, y desde este año estoy con la doctora Cecilia y el equipo
trabajando en Abaco. La materia International Business, para ponerlos un poquito en contexto, es el primer curso, la primera asignatura que los estudiantes del programa de Administración de Negocios Internacionales reciben en inglés en todo el programa. Hay unas materias previas, pero esa es la primera en la que ellos se tienen que enfrentar a las clases totalmente en inglés, la bibliografía en inglés, actividades en inglés, es decir que todo, desde la clase magistral, la plataforma, la producción y la evaluación se hace en inglés. Yo ya la venía manejando un tiempo atrás, surgió la posibilidad de rediseñar ese curso con la creación de Abaco y el programa de innovación educativa, y pues yo fui uno de los primeros en apuntarme al cuento. Y los resultados han sido relativamente positivos en el sentido en que con el método tradicional que utilizábamos había un alto nivel de mortalidad. La clase magistral era, lean este capítulo, vengan a la próxima clase, yo les dicto la clase, hago la clase magistral, serán evaluados y así sucesivamente. Eso no es dinámico, eso le causa a uno sueño. Entonces, y más en inglés, ¿no? Entonces, pues obviamente que para unos estudiantes que están acostumbrados en 4 semestres a ver sus materias en español y llega ese personaje y les empieza a hablar en inglés y en cosas que no entienden, que es el núcleo de la carrera, porque es donde empiezan a ver administración internacional, ese es el contenido, pues caramba, ¿no? Creo que estoy considerando el hecho de cambiarme de carrera o algo así, bueno, no sé, eso sucedía. Entonces, incluso mucho antes de conocer los términos de ludificación o gamificación o juegos serios, unos compañeros y yo ya veníamos utilizando actividades con diferentes dinámicas que fueron aplicadas posteriormente a este curso y a otros cursos de la línea internacional. La cuestión es que a veces también nos enfrentamos con el rechazo de otros que lo ven como una trivialización de la educación, ¿no? O sea, hombre, el juego es para preescolar o el juego es para la casita, ¿no? Pero en educación universitaria, recuerdo mucho incluso un colega que me dijo hace algún tiempo, hace bastante tiempo en realidad, Luis, sí, genial lo que tú haces con este curso o con esta actividad, pero es que a mí no me dan ganas de ponerme una nariz roja. Yo, caramba, pues no, es que yo tampoco tengo una nariz roja. Y a los estudiantes les gusta, se sienten parte del proceso, ya no es la relación entre el docente y el estudiante, sino es un desarrollo colaborativo. Entonces me parece que la apreciación ha cambiado un poquito, pero siempre se encuentra uno con ciertas barreras. Lo que les voy a comentar son básicamente 4 herramientas o 4 actividades que se han desarrollado en este curso. El primero es el tradicional ahorcado, el segundo es Will Decide, que ya la doctora lo había mencionado, Quest of the Squares, que es una actividad, un aplicativo que yo desarrollé hace un buen tiempo y algo que pensamos implementar en este semestre que va a iniciar la próxima semana, que es Business Cards. Hangman y Business Cards mantienen claramente un componente virtual, se pueden realizar, o parte de ellas se pueden realizar de manera autónoma usando la plataforma Moodle, mientras que Will Decide y Quest of the Squares involucra el componente presencial porque, como lo decía la doctora Cecilia, no manejamos cursos virtuales, sino son presenciales con aspectos de B-Learning. El juego del ahorcado es algo que yo creo que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? En alguna ocasión hemos visto el ahorcado, hemos jugado, hemos intentado adivinar. Pero bueno, uno no juega por jugar. De hecho, es más complicado incorporar juegos y ludificación a la enseñanza de lo que parece, ¿no? Uno dice, no, pues chévere, vamos a jugar, a ponerlo en la nariz roja, ¿no? Y ya, y chévere, y se pasó el tiempo y ya hay una clase que saque el programa. No es así. Debe haber un objetivo. En este caso el objetivo era, si mis estudiantes no están aprendiendo bien los términos o son términos nuevos para ellos, o yo quiero que se les quede en la cabeza el entendimiento perdurable de qué significa exportación, importación, los términos de negociación, Incoterms, diferentes cuestiones de negocios, pues ¿por qué no hacerlo a través de un juego?
Yo creo que todos nos acordamos, los que son católicos, nos acordamos de la novena de aguinaldo, ¿sí o no? Uno se la sabe de memoria, porque son momentos agradables y divertidos que uno vivía cuando era más chico. Entonces, ¿por qué no utilizar ese tipo de dinámicas dentro del aprendizaje de una carrera? Bueno, entonces el proceso es bastante sencillo. Asignamos términos de negocios a cada uno de los estudiantes. Es decir, fulanito de tal, mañana, pasado mañana, debe en la plataforma Moodle crear las entradas de las 2 siguientes palabras. Y el estudiante va, revisa, busca en Wikipedia, busca en los diccionarios en línea y crea su propia definición. La sube a Moodle, queda en el glosario. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué es de juego? Eso no tiene nada de juego. Y es verdad. Yo no conozco a la primera persona que ande desprogramada y se sienta a leer el diccionario. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van subiendo los términos a la plataforma en su glosario y durante una semana ellos tienen la posibilidad de revisar ese glosario. Ir leyendo de 2 palabras o 3 palabras por día, intentando recordar, porque además las clases y las lecturas involucran estos términos, o sea que o los tienen que aprender o los aprenden. Una vez ha pasado la semana, el docente, o sea, yo el abaquito, como dice la doctora Cecilia, reviso esas definiciones que estén bien hechas, las mejores, las más bonitas, deben ser la mayoría, porque se les han dado unos parámetros en el SCORM de Moodle, y utilizando una herramienta, ustedes podrían utilizar cualquier otra herramienta que sirva para crear juegos de arcado. Yo utilizo un aplicativo que viene dentro de Smart Notebook, que son los tableros interactivos, y los voy creando como un listado en el que los estudiantes después van a pasar al tablero y van a tener que jugar al ahorcado. Son seleccionados al azar, intentan adivinar, recordar, porque el objetivo no es tanto dejarlo al azar, sino que también ellos, si leyeron el glosario, deben saber cuáles son las palabras. Y las definiciones que sus compañeros o ellos mismos hicieron en el glosario son las pistas para ese juego de ahorcado. Y básicamente lo que hacemos es, los estudiantes que tengan la mejor relación entre aciertos y fallas en cada una de las palabras, pues van a obtener un puntaje que puede ser redimido en la siguiente evaluación formal del curso. O sea que les estoy haciendo a ellos les estoy haciendo un repaso de lo que les va a salir en el próximo parcial y ni siquiera se dan cuenta. Juegan, se aprenden las palabras, obtienen unos puntos y ese es el famoso, profe, ¿nos puede hacer un resumen? Ese es el resumen. Ese es el resumen que yo les hago. Entonces, aquí sale muy pequeñito, ¿no? Pero ese es un ejemplo de lo que los estudiantes han hecho en el curso. Aquí tenemos 2 estudiantes con sus respectivos términos. Entonces ellos entran, digitan el término, lo suben al glosario, hago la evaluación, escojo los mejores, pero todos los estudiantes deben participar. Entonces aquí se puede elegir de manera aleatoria a un estudiante para que pase al frente. Todos tienen que pasar, todos van a ser sometidos al mismo proceso. Aparece una pista, que es la palabra que algún estudiante, la definición que algún estudiante introdujo en el glosario, y el estudiante simplemente va tocando en la pantalla la letra que corresponde, y obviamente que si se la sabe, pues ya va a saber qué letras son, y si no, pues igual, ahí sí viene el componente de adivinar. Y las respuestas ante esta actividad y la posterior evaluación formal han sido bastante positivas. El nivel de mortalidad del curso ha descendido de manera dramática. Esa es la primera actividad. La segunda es Will Decide, una ruleta, una aplicación libre que existe en la internet que nos permite crear ruedas de la fortuna. Yo no sé, pero a veces, sobre todo en esa materia, me enfrentaba yo al monólogo, ¿no? Yo venía, echaba el cuento, internationalization, entry modes, importing, exporting, franchising, licensing, genial. Y cuando, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Questions, anyone? Nadie movían la cabeza, ¿no? No, nada, y se les notaba aquí la interrogación, ¿no? Pero, bueno, si no preguntan, como complicado. Entonces, esta herramienta la utilizo yo para motivar la participación de los estudiantes, desarrollar competencias comunicativas y además la argumentación. Uy, por allá sonó una.
y alguien entró a hacer la prueba. Pues bueno, aquí está ilustrado, uno ingresa los datos de los estudiantes en un listado y acá les voy a mostrar un ejemplo que es mucho más dinámico. En esta rueda aparecerían los estudiantes como tal. Hay diferentes formas de configurar esta herramienta, yo les invito a que ustedes la revisen y miren cómo podrían trabajar esto. Uno selecciona y resulta que Diana Torres es la que va a tener que responder algo. ¿Y qué es ese algo? Puede ser una pregunta que yo tenga ya lista ahí, o puede ser algo también al azar con otra ruleta si quiero ser más complejo y apabullar un poco a los estudiantes con esto de la suerte, y me va a tener que responder la 10ª pregunta de un cuestionario que yo ya les he dejado a ellos previamente. Diana Torres responde la pregunta 10. Una forma diferente de hacer el famoso quiz oral, ¿no? Que no es algo estresante, ¿no? Y puede ser algo que se le da puntos, no tiene que ser una evaluación extremadamente rigurosa. Y es algo que les gusta mucho. Ellos cruzan siempre los dedos para que no les toque. Lo que no saben es que eventualmente, con cada vuelta van sacando, exacto. Entonces, Kate Salinas, listo. Entonces no va a volver a salir ni Kate ni la otra estudiante, ni Diana Torres, y así sucesivamente la rueda se va volviendo mucho más pequeña en opciones y eventualmente todos tendrán que participar. Hasta que queda obviamente una sola persona y pues es mucho más evidente que le va a tocar algo de participación. Y aquí no hay chance de decir, yo concuerdo con lo que dijo mi compañero. Porque esa era la respuesta típica. Siempre hay uno que es el que lee juicioso, el que hace la tarea, el que habla bien inglés en mi clase, y cuando le toca a otro, I agree. Agree with what? No, ¿qué dijo el compañero? Ah, ya, entonces aquí no, porque son preguntas diferentes, y responde o responde. Entonces es una participación relativamente, es un chantaje, ¿no? Participación forzada, pero como dirían los estudiantes, y me perdonan la expresión, una participación a lo bien, o sea, chévere. Este es como mi orgullo, Quest of the Squares. Es una aplicación que yo hice en Flash, funciona únicamente para Windows, compatible con tableros interactivos. Yo uso los Smart, pero se podría utilizar en otra plataforma también. Y el objetivo es hacer un control de lectura y revisión de contenidos antes de una prueba parcial. En el curso de negocios internacionales 1 hay una parte que se llama Controlling International Operations y es un capítulo que es denso. Para ellos es el capítulo más harto que hay en el curso. ¿Por qué lo sé? Porque han sido muy sinceros conmigo, ¿no? Profe, ese tema es muy harto. Pues me inventé este juego para que no fuera tan harto. Es decir, lean el material, pero vamos a trabajar un jueguito diferente. La aplicación consiste en unas casillas, en unas coordenadas, no sé si lo alcanzan a percibir bien, de la A a la F y del 1 al 6. 36 preguntas sobre el capítulo en cuestión. Trabajan en grupos, por eso también un objetivo es desarrollar el aprendizaje colaborativo, y van destapando, ellos pasan al tablero y destapan la coordenada que ellos deseen. No es el profesor el que impone la pregunta. En este caso el ejemplo es, un grupo decidió abrir la casilla D3, y la pregunta D3 tiene un valor de 20 puntos, los puntos van de 10 a 60. Y la pregunta es, what are the types of control system? Ellos deben saber qué es input, behavior y output. Deberían saber, si saben, reciben los 20 puntos, si no, esos punticos se perdieron, no los puede robar otro grupo. Porque además existe la posibilidad de que los demás grupos abran casillas que tienen un valor de 60 puntos y son preguntas sencillas, como what is control? La definición de control la deberían saber incluso desde mucho antes de leer el capítulo. Y un aspecto, no sé si se alcanza a visualizar en la parte inferior
derecha hay unas casillas blancas. En esas casillas yo pongo nombres y el puntaje que va ganando cada uno de los equipos. Los nombres tienen que ser nombres que ellos decidan. Ellos son a veces como un poquito retro, ¿no? Entonces los pitufos se ponen unos, los Power Rangers. No sé, nunca he visto a alguien que se ponga Don Chinche, pero bueno, eso son otras cosas. Pero eso sí, trae el componente como del avatar, ¿no? Es decir, si yo juego allá, pero con otro nombre, o mi grupo juega allá, pero no es mi nombre, sino es el nombre de un grupo en general, y eso genera cierta despersonalización en algunos casos, pero es un juego que también trae resultados bastante positivos, y como se han dado cuenta, son diferentes actividades, no es el curso totalmente ludificado, son actividades concretas que generan un espacio de aprendizaje con juegos. Y el último que estamos a punto de implementar se llama Business Cards. El objetivo es obviamente generar la necesidad del estudiante de llevar un buen desempeño en el curso. Yo lo tomaría, y yo creo que es atrevido decirlo así, como una especie de fidelización, ¿no? Es decir, que me interese el curso. El objetivo secundario es revisar los casos de ejemplo que se han venido dando a lo largo del desarrollo de la asignatura y, teniendo en cuenta los postulados de Vygotsky, aportar una dinámica similar al contexto familiar de mis estudiantes, de mis alumnos, que es el llenar un álbum o coleccionar cartas, ¿no? Creo que con lo del mundial que acabó de pasar, el concepto del álbum es bastante vigente, ¿no? Pero mis estudiantes no van a llenar un álbum con figuritas de Falcao o James, ¿no? O Neymar, ¿no? Sino que las mías son un poquito diferentes. Las generé con una herramienta que se llama mtgcardmaker.com. Es un juego de cartas conocido que es Magic the Gathering. Nunca lo he manejado como tal en el contexto de la vida diaria, pero es bastante popular. A mí lo que me interesaba era crear cartas para los estudiantes. ¿Y cómo hago yo para que los estudiantes obtengan esas cartas? Viene a ser algo parecido a los badges. Usando el comando de retroalimentación de los cuestionarios en Moodle, según el desempeño, en este caso lo he probado con el 75%, o sea, si un estudiante sacó una nota que está por encima del 75% o a partir del 75%, va a obtener una carta. Pero yo lo puedo modificar para que el que obtuvo un resultado por debajo del 30% obtenga una carta con un valor X, el 40% otro valor, y así sucesivamente, para que al final, al acumularlo, pues tengan ciertos beneficios al momento de presentar un proyecto final que ellos tienen que hacer sobre una empresa internacional. Así es como se insertaría la carta en el comando de retroalimentación en los cuestionarios de Moodle. Entonces, como pueden apreciar en la parte de arriba, dice límite de calificación 75% y una cartica que es una introducción a lo que es Avianca. Pero el título de la carta es diferente, es Up, Up and Away. Y evidentemente hay muchas más cartas que los estudiantes pueden ganar y coleccionar. Apple, por ejemplo, es una, Avianca, Bacus, que es una cervecería peruana, Cacao Show, que es una empresa brasileña de chocolates, Cemex, Coca-Cola, General Motors, McDonald's, Nutresa y Productos Ramo. Y dentro de eso pues está una breve reseña de cada empresa y los estudiantes van coleccionando las figuritas, como en otro contexto coleccionamos las de los jugadores de las selecciones de fútbol. Vamos a implementarlo, vamos a ver, ojalá si el próximo año nos invitan, entonces yo les podría contar cómo nos fue con esto y con otras actividades que otros docentes también están desarrollando. No soy el único. Muchos otros docentes manejan actividades de juegos, como el caso de administración financiera, en la que los estudiantes deben ir llenando unas fórmulas y un carrito va avanzando, pero eso ya lo maneja otra profesora y sería pues también interesante contar ese caso. Básicamente esa es la experiencia que hemos vivido nosotros en la Universidad de Ibagué. Espero que les haya parecido interesante y le encuentren una utilidad a esto.
Tal vez es importante decirle que este es un curso que está en la plataforma Moodle las 16 semanas. Semana a semana están todas las actividades que debe realizar el estudiante. Se hace un score donde le dice, esta semana se van a realizar las siguientes actividades, pero usted debe prepararse para la próxima semana en tal cosa. Nosotros vamos abriendo semana a semana las actividades y los viernes se abren las actividades de la semana siguiente porque hay muchos estudiantes que sábado y domingo trabajan. ¿Por qué les digo que es un curso que está totalmente, las 16 semanas, los momentos de evaluación están todos en la plataforma y no se van cerrando las semanas anteriores, se abre la que viene y se va dejando todo pendiente. Primero abríamos las 16 semanas, pero el estudiante es curioso y terminaba realizando actividades por allá la semana 11 cuando iba en la primera y no entendía nada y no lo podía hacer y las consultas no eran las apropiadas para la semana en que estaban trabajando. Les digo esto porque el profesor Santamaría me hace caer en cuenta en algo, me dice, pero no se ven claros los elementos de gamificación en el juego. Es que lo que dijimos, la mecánica y la dinámica del juego, es decir, las instrucciones del juego están todas en la plataforma. Nosotros mostramos la experiencia del juego como tal, pero todas las instrucciones, por ejemplo, el profesor cuando dice que se le van dando puntos que después son, ¿cómo hizo usted tan elegante, profe? Redimibles, que son redimibles. Es un poco como la tarjeta que dan en el Éxito y en los supermercados que usted feliz, ¿cierto? Va juntando puntos por 2 millones de pesos, le dan un cosito y usted cuando junta algo así como 20.000 millones de pesos puede comprarse una cafetera de 2.000 pesos dando 1.000 y 2 millones de puntos, más o menos así. ¿Ya? Pero entonces tiene una tarjeta semejante y el estudiante que va logrando mejores niveles en el juego, que va avanzando, que le da el badge, la tarjetica, el puntico, el premio que se lo va dando, cuando acumulan esa tarjeta, eso es redimible por un punto en la nota del periodo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el muchacho ya se saca 4, es un 5 automático. Entonces, todas las instrucciones están en la plataforma. Cuando ustedes entren la dirección que ahí están puestas, la dirección que está puesta ahí, ustedes pueden interactuar con el profesor o si entran a la página nuestra, ustedes solicitan entrar al curso completo del profesor y lo pueden ver sin ningún problema. Le damos una entrada provisional como observador y ustedes pueden ver el curso completamente con toda la dinámica y concreto del juego. Muchas gracias y cualquier pregunta a la orden. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Ojeda de la Universidad de Boyacá. Quería hacer una pregunta. Vimos las implementaciones que se realizaron acá, que se realizaron en la plataforma que están hechas en Flash. Sabemos que Flash tiene un inconveniente con el tema de mobile learning porque no es para todas las plataformas. ¿Qué herramienta nos aconsejarían utilizar ustedes para todo el diseño de gamificación dentro de las plataformas libres enfocadas hacia móviles? Bueno, en materia de juegos o juegos serios para móviles todavía no se está implementando precisamente porque el componente del juego en Flash es el único que hay. El componente del juego en Flash está contemplado para ser trabajado de manera presencial. Por lo tanto, no hemos todavía dejado esas actividades por fuera del ambiente de clase, porque precisamente uno de los objetivos intrínseco que está ahí es que los estudiantes vayan a clase, porque algunos consideran que al tener un curso en plataforma yo no tengo que ir y el profesor piensan que es un repositorio, ¿no? Entonces allá va a estar las diapositivas, va a estar todo y no, la idea es que ellos vengan. Entonces la verdad no hemos buscado alternativas a Flash para crear este juego de el Quest of the Squares. No lo he buscado en realidad porque digamos que no he sentido la necesidad, aunque ahora que lo trae a colación, podría generarse una actividad fuera de clase que los estudiantes pudiesen desarrollar muy cómodamente. A ver, yo quiero complementar otra cosa, porque tú podrías decir, pero bueno, ustedes no están trabajando con dispositivos móviles en clase, ¿cierto? Nosotros somos modestos en el sentido que creemos que tenemos que ir avanzando poco a poco. ¿Ya? No podemos hacer todo al mismo tiempo porque trabajaríamos muy bien con un grupo muy reducido de docentes. Queremos que esto sea con todos los docentes y esto implica un cambio de actitud del docente, su cultura pedagógica tradicional que no es fácil, es un cambio mental. Entonces hemos ido poco a poco
No estamos proscribiendo los móviles, por supuesto que no. De hecho, la plataforma nuestra se puede entrar a todas las cosas que tenemos en la plataforma de cualquier dispositivo, no hay problema. Pero vamos avanzando poco a poco, ¿ya? Ya pueden entrar a las clases, entonces, pero no a los juegos. Ya a Moodle lo entran también desde un dispositivo móvil. Por eso que el profesor dice que hay actividades que se hacen directamente en el software que está ocupando, otras que él hace presencial en clase porque él lo está trabajando con los estudiantes, ¿no? Es poco a poco, no podemos hacer todo de una vez porque no se trata de impresionar al rector, a nadie, sino que realmente funcione con los estudiantes y los profesores. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Goyes, trabajo para la comunidad Manos Maristas, manejamos varios colegios en Colombia y vamos a desarrollar unos juegos de matemáticas. La gran duda es, nosotros desde Sistemas proponemos que los juegos deben ser competitivos, pero los pedagogos nos dicen que no, que los juegos pedagógicos no deben ser competitivos. En su experiencia, ¿un juego pedagógico debe ser o no competitivo? Bueno, yo hablo por la experiencia de los estudiantes de negocios internacionales y en algún momento manejé juegos que no fueran competitivos donde prácticamente todos ganan, ¿no? Y la verdad la respuesta no fue muy positiva porque no sentían la necesidad de involucrarse y participar. Es decir, si nomás con el hecho de venir y entrar y poner mi nombre en algo voy a tener una recompensa, no voy a comprometerme con el juego. El nivel de competición entre los estudiantes es bastante alto. En algunos casos, si no es bien manejado y hay estudiantes difíciles que en todo curso puede que se presente alguno, puede generarse un cierto grado de frustración, que eso es como lo que los pedagogos tratan de evitar, ¿no? La frustración en el estudiante porque genera experiencia negativa. Depende del dominio de la persona que esté coordinando la actividad en transformar esa frustración en algo más bien positivo y la motivación de hacerlo mejor en la siguiente ronda, por ejemplo. Pero desde la perspectiva que he manejado yo y que algunos otros compañeros también han tenido, la competición es algo importante para que el estudiante se sienta recompensado al final por un esfuerzo realizado y además estar con un estatus por encima del resto de los compañeros. Eso es, creo que, vital. La competición es importante. Yo quiero agregar algo en el sentido que los pedagogos más ortodoxos, entre los cuales no me incluyo, hay muchas cosas que en un puritanismo creen que no se puede hacer. Yo siempre te voy a recomendar que te devuelvas al origen de lo que puede ser pedagógico o no. Yo no excluyo la posibilidad de tener juegos competitivos y que tengan fundamento pedagógico. Lo que sí te quiero decir que es muy complicado y es muy difícil, porque en última, ¿qué tienes que lograr tú como maestro? Que todos lleguen y todos logren el aprendizaje. Entonces tú haces un juego competitivo que bueno, llegó Juan Pedro primero porque lo resolvieron los temas, ya, se acabó el tema, pasemos a otro. Entonces es una dosificación que no es fácil, porque si te llegan 5 de primeros tú no puedes clausurar la actividad porque tienes 35 que no, y tú tienes que llevar los 40. No te olvides que el profesor es competente solamente si los